Mi hijo vació las cuentas familiares y se fugó con mi nuera cazafortunas. Quedé destrozada. Fue entonces cuando mi nieto de 8 años me dijo: «Abuela, tenía cámaras ocultas en casa». 2 días después regresaron esposados. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver qué tan lejos ha llegado, y suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias familiares. Lo primero que noté ese martes por la mañana fue un silencio extraño. No era el silencio habitual de la madrugada, sino un vacío cargado de ausencias. Lo primero que noté no fue la quietud, sino la falta de aroma a café. Desde que Clark había vuelto a vivir conmigo, la rutina de la mañana siempre estaba marcada por el burbujeo de la cafetera y el olor tostado que se extendía por la cocina. Incluso el día anterior le había prometido a Levi panqueques para desayunar. Sin embargo, esa mañana todo estaba inmóvil, como si la vida hubiera decidido detenerse sin previo aviso. Me levanté con lentitud, arrastrando las pantuflas y sintiendo como la artritis me recordaba mis años acumulados. Caminé hasta la cocina y encontré la cafetera fría, impecablemente limpia, como si nunca hubiera sido utilizada. Fue en ese instante cuando una sensación de vacío comenzó a abrirse paso en mi interior. Subí las escaleras, cada peldaño un esfuerzo, y llegué hasta la habitación. La puerta estaba abierta de par en par y el desorden me golpeó como un presagio. La cama deshecha, la ropa tirada por el suelo. No era inusual que Olía dejara el caos a su paso, pero Clark siempre había sido diferente. Desde pequeño había tenido esa obsesión por el orden, por alinear cada cosa en su sitio. Ver su espacio convertido en un revoltijo me heló la sangre. Fue entonces cuando vi el sobre. Estaba apoyado contra la lámpara de mi mesita de noche, blanco y con mi nombre escrito en la letra clara de Clark. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí despacio, como quien sabe que dentro no hay nada bueno. Al leer las palabras sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Decía que él y Olía habían decidido empezar de cero en otro lugar, que habían tomado lo necesario para construir su vida y que algún día lo entendería. Me pedía que no intentara encontrarlos. La frase que me persiguió de inmediato fue aquella: «Hemos tomado lo necesario». No podía apartarla de mi mente. Bajé apresurada al escritorio y marqué el número del banco. Mientras escuchaba la voz automatizada que recitaba saldos en cero, tuve la sensación de que mi mundo se hundía. La cuenta corriente, vacía. Los ahorros de toda la vida, vacíos. El certificado de depósito que había reservado para los estudios universitarios de Levi, desaparecido. Me aferré a la esperanza de que se tratara de un error, pero la voz al otro lado confirmó lo que temía. Clark había cerrado todo el día anterior. Lo había hecho usando el poder notarial que meses atrás me había convencido de firmar con la excusa de que sería útil en caso de emergencia. En aquel momento había confiado plenamente en él. Era mi hijo, y para mí esa sola condición bastaba para justificar cualquier confianza. Colgué con un nudo en la garganta y fui hasta el taller. Allí, durante tantos años, había compartido con Clark horas interminables restaurando su Mustang clásico. Cada tornillo, cada pieza, cada tarde de fin de semana era un recuerdo tejido entre nosotros. Ese coche había sido un símbolo de nuestro vínculo. Y ahora el espacio estaba vacío. También faltaba mi propio Honda, el vehículo sencillo y confiable que me permitía moverme. El golpe final fue en el baño. Abrí el botiquín y encontré solo estantes vacíos. Mis pastillas para el corazón, la medicación para la presión arterial, la insulina que necesitaba con regularidad, todo había desaparecido. Ni siquiera habían dejado los frascos de las recetas. Era como si hubieran querido borrar hasta el último indicio de mi fragilidad, como si planearan que no quedara rastro de mis necesidades médicas. Me senté en el borde de la cama, contemplando el armario. Allí solo quedaban perchas vacías, colgando como espectros mudos. Durante 18 meses Clark y Olía habían vivido conmigo bajo la idea de que era algo temporal, hasta que él encontrara estabilidad después de perder su empleo. Yo había aceptado, convencida de que estaba ayudando a mi hijo y a su familia a salir adelante. Sin darme cuenta, lo que había hecho era financiar su huida. El peso de la traición se hizo insoportable. No solo me habían despojado de mis bienes materiales, sino que habían arrancado de raíz la confianza que me unía a mi propio hijo. El teléfono sonó aquella tarde como un latigazo en medio de mi desconcierto. Llevaba horas revisando papeles, abriendo cajones, buscando en cada rincón alguna señal de que todo lo que había visto era un error.
El sobre, las cuentas vacías, el taller sin coches, el botiquín despojado. Todo apuntaba a lo mismo. Mi hijo me había abandonado después de arrastrar hasta la última gota de mi confianza. Al otro lado de la línea me hablaron desde la escuela primaria. La voz sonaba formal, un poco nerviosa. Me informaban que nadie había recogido a Levi y que no habían logrado localizar a sus padres. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que, en medio del shock, ni siquiera había considerado. Clark y Olía no solo habían desaparecido con mi dinero, sino que también habían dejado atrás a su propio hijo. La hora me confirmó la crueldad del abandono. Eran más de las 3:30 de la tarde. El niño debía haber salido hacía rato, cargando con su mochila y la esperanza de que alguien lo esperara. Pero no había nadie. Solo un olvido imperdonable. Les pedí que lo llevaran a casa porque ya no tenía coche. Esa espera de 20 minutos fue un tormento. Abrí y cerré cajones como un autómata, repasé escondites donde alguna vez guardé dinero para emergencias, revisé latas viejas y sobres de facturas. Nada. Mi hijo y su esposa habían sido meticulosos. No dejaron un solo billete, no dejaron ni $1 escondido. Cuando la puerta finalmente se abrió, el sonido me devolvió de golpe a la realidad. Levi entró arrastrando su mochila de Star Wars, con la mirada cansada de un niño que no entiende qué ocurre, pero presiente que algo anda mal. Hice el esfuerzo de sonreír, aunque el corazón me pesara como plomo. Solo tenía 8 años y no merecía cargar con las miserias de los adultos. La casa me parecía más vacía que nunca. La cocina, que alguna vez rebosaba de provisiones, estaba casi desnuda. El refrigerador ofrecía solo algunos restos y la despensa apenas contenía una lata de sopa. Encendí la hornalla y puse a calentar lo poco que quedaba, mientras en mi cabeza hacía cálculos desesperados. Sin medicinas, me quedaba quizás una semana antes de que mi salud comenzara a quebrarse de verdad. Sin dinero, no había forma de reponerlas. Sin coche, ni siquiera podía ir a buscar ayuda. Pero nada de eso me dolía tanto como el silencio. Ese silencio en el que resonaban los recuerdos de Clark niño. Recordé las horas de doble turno que trabajé para sostenerlo después de que su padre nos abandonara. Recordé las navidades que pasé en el restaurante sirviendo mesas mientras él abría los regalos con vecinos caritativos. Recordé cada sacrificio que hice convencida de que algún día valdría la pena. Ahora ese niño al que crié con tanto esfuerzo me había reducido a una sombra de mí misma. La primera noche, después de que Levi se durmiera en el sofá viendo dibujos animados, me senté en la mecedora y lloré en silencio. No lloré solo por el dinero perdido, sino por la traición que llevaba impregnada en cada objeto vacío de la casa. Era la constatación de que había perdido a mi hijo mucho antes de lo que me atrevía a admitir. A la mañana siguiente desperté con dolor de cuello y encontré a Levi de pie frente a mí. Había dormido con la ropa puesta, pero aún así se había aseado y peinado como podía. Lo observé con ternura y también con un dolor profundo. Aquel niño parecía comprender más de lo que yo hubiera querido. Había madurado de golpe en una sola noche. Mientras preparaba lo poco que quedaba de avena, escuché su voz pequeña, diciendo lo que yo me negaba a pensar en voz alta, que sus padres no volverían. Era un mazazo, pero tenía razón. Ni la ropa ni los objetos personales quedaban en la casa. La huida había sido definitiva. En sus ojos había una seriedad impropia de su edad, una lucidez que me desarmaba. Entonces me confesó algo que me dejó helada. Guardaba un secreto. Unas pequeñas cámaras escondidas en diferentes rincones de la casa. Un regalo navideño que su padre le había hecho como un juego, pero que él había tomado muy en serio. El niño, en su inocencia, había instalado aquellos dispositivos para atrapar fantasías infantiles, pero en lugar de eso había captado conversaciones prohibidas entre sus padres. Me explicó que había escuchado insultos dirigidos hacia mí, burlas despiadadas y comentarios de cómo me estaban despojando sin que me diera cuenta. Y no solo lo había oído, lo había grabado todo en su tableta. Me mostró la carpeta donde había almacenado los vídeos, bajo un título que parecía un juego infantil, Vídeos espía. En ese instante supe que la vida nos había tendido un salvavidas inesperado. Las pruebas de la traición no eran solo mis sospechas ni el vacío de mis cuentas. Ahora había registros claros, con voces reconocibles, con planes expuestos. La traición tenía rostro y sonido. Y había sido mi nieto de 8 años quien, con su inocente afán de jugar a detective, había desvelado la verdad. Mientras repasaba aquel descubrimiento, me invadió una mezcla de dolor y esperanza.
Dolor por escuchar con mis propios oídos la crueldad de mi hijo y su esposa. Esperanza porque ya no estábamos indefensos. Aquellas grabaciones serían nuestra arma para defendernos, para demostrar que lo ocurrido no era un malentendido, sino un plan premeditado. Esa mañana, por primera vez desde que encontré el sobre, sentí que la desesperación podía transformarse en algo más, en una determinación fría y firme de resistir. Nunca pensé que un niño de 8 años pudiera cargar con tanto. Levi, con su rostro aún redondo de infancia, se convirtió de pronto en el guardián de un secreto que transformaría nuestras vidas. Cuando me contó que había colocado cámaras diminutas en la casa como parte de un juego infantil, mi primera reacción fue de incredulidad. Pero pronto comprendí que aquel juego inocente había terminado convirtiéndose en nuestra única esperanza. Al revisar su tableta, descubrí una carpeta llena de grabaciones que revelaban, con una crudeza inimaginable, la verdadera cara de mi hijo y de la mujer con la que había decidido huir. La calidad no siempre era perfecta, pero bastaba para escuchar las palabras que me atravesaban como cuchillos. Ahí estaba mi hijo, sentado en su cama, riéndose de mí mientras su esposa lo llamaba patético por seguir mis consejos o aceptar mi ayuda. Lo escuché decir que la mayor debilidad de su madre era amarlo demasiado. Escuché cómo se burlaban de mis dudas, cómo celebraban la facilidad con que me habían engañado para firmar un poder notarial que les abrió las puertas a mis cuentas. La sensación fue devastadora. Era como si cada recuerdo de amor y sacrificio que yo había acumulado durante décadas se desmoronara frente a mis ojos. Me vi de pronto a mí misma trabajando dobles turnos en el restaurante, fregando platos con las manos agrietadas mientras Clark dormía en casa, convencida de que todos esos esfuerzos eran para darle una vida mejor. Me vi cosiéndole disfraces para las funciones escolares que no siempre podía presenciar porque estaba trabajando, pero con la ilusión de que al menos sintiera mi dedicación. Me vi abrazándolo en las noches de tormenta, asegurándole que todo iba a estar bien cuando ni siquiera yo lo creía. Escuchar su voz llena de desprecio borraba cada una de esas memorias como si nunca hubieran existido. Y sin embargo, ahí estaba la prueba. No eran imaginaciones mías, no era paranoia de una madre demasiado confiada. Eran hechos, registrados en el frío lenguaje de un vídeo clandestino. Durante horas repasé aquellas grabaciones, con Levi a mi lado observando con una mezcla de curiosidad y miedo. La inocencia de su mirada me dolía más que cualquier insulto grabado. Era un niño que había descubierto demasiado pronto la capacidad de los adultos para la crueldad. Y lo había descubierto a través de sus propios padres. Comprendí que no podía quedarme callada. Aquello no era solo una traición personal, era un delito. No habían robado únicamente mi dinero, habían manipulado mi confianza, abusado de mi edad y de mi amor incondicional. Yo había sido, en términos legales y emocionales, una víctima de explotación. Esa palabra me resultaba amarga. No quería verme a mí misma como una anciana vulnerable, pero lo era. Mi propio hijo me había convertido en eso. La decisión de acudir a la policía fue inevitable, aunque dolorosa. Nunca imaginé que un día tendría que poner en manos de la justicia a mi propio hijo. Siempre pensé que la maternidad implicaba proteger, perdonar, encontrar excusas incluso para lo imperdonable. Pero cuando vi los ojos de Levi, entendí que el amor también podía ser firmeza. Si no actuaba, lo que ese niño aprendería sería que la traición quedaba impune, que los lazos de sangre justificaban la injusticia. Y eso no podía permitirlo. La detective que llegó a mi casa me sorprendió. Era joven, con una energía contenida que inspiraba confianza. Revisó las grabaciones una por una, tomando notas, analizando cada gesto, cada palabra. Confirmó lo que ya temía. No se trataba solo de un robo. Había fraude, conspiración y abuso financiero a una persona mayor. Me habló de lo común que era aquel tipo de delito, de cuántas familias se veían desgarradas por el mismo patrón de confianza traicionada. Yo no era un caso aislado, aunque en mi dolor me sintiera única. Al principio me sentí humillada. ¿Cómo no había visto venir lo que estaba ocurriendo bajo mi propio techo? ¿Cómo no había notado que mi hijo y su esposa llevaban meses, quizá años, preparándose para esta huida? Pero la detective me ayudó a entender que mi ceguera no era producto de la ignorancia, sino del amor. Amaba demasiado a mi hijo para sospechar de él. Ese había sido siempre mi punto débil. Las siguientes jornadas fueron un torbellino de trámites, declaraciones y recopilación de pruebas. Levi se convirtió en el pequeño héroe silencioso del proceso. Sus grabaciones eran claras,
Y su inocente afán de jugar a detective había producido un material más incriminatorio que cualquier investigación profesional. Yo lo observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque había demostrado una fortaleza inusual para su edad. Tristeza porque sabía que ninguna infancia debería cargar con responsabilidades tan pesadas. El día que recibí la llamada informándome que Clark y su esposa habían sido encontrados en Miami, sentí un alivio que se mezclaba con una devastación profunda. Estaban alojados en un resort de lujo, pagando en efectivo con el dinero que representaba toda mi vida de esfuerzo. Mientras yo racionaba una lata de sopa para alimentar a mi nieto, ellos se servían tragos bajo el sol de la playa. La imagen me revolvía el estómago. La espera de su extradición fue angustiosa. Pasé las noches recordando a Clark de niño, repasando cada gesto de ternura, cada momento en que me dijo que me amaba. No podía reconciliar a ese niño con el hombre esposado que pronto sería traído de vuelta. Me preguntaba una y otra vez en qué punto exacto lo había perdido. ¿Fue cuando no asistí a aquella obra escolar porque me tocaba turno extra? ¿Fue cuando llegaba tarde a casa agotada y él me buscaba con preguntas que yo respondía de mala gana? ¿O fue simplemente que mi amor nunca fue suficiente para llenar sus vacíos internos? El día de la audiencia, cuando lo vi entrar esposado y con un uniforme naranja que apagaba cualquier vestigio de la persona que conocí, mi corazón se rompió de nuevo. Su cabello estaba revuelto, su rostro más delgado, pero lo que más me golpeó fueron sus ojos. Ya no eran los de un hijo perdido que podía ser rescatado, eran los de un extraño que me miraba con resentimiento. A su lado, su esposa mantenía un aire altivo, como si todo aquello fuera un malentendido que pronto se solucionaría a su favor. Escuché al fiscal enumerar los cargos: robo por explotación de una persona mayor, conspiración para cometer fraude. Sentí que cada palabra era un eco de lo que yo ya sabía en carne propia. Cuando Clark abrió la boca para hablar, una parte de mí todavía esperaba un gesto de arrepentimiento. En su lugar, lo que escuché fue una acusación directa hacia mí. Me señaló como una madre ausente, me culpó de su vacío, afirmó que lo que había tomado era simplemente una compensación por los años en que se sintió abandonado. Aquellas palabras me destruyeron más que la huida, más que el robo, más que las cuentas vacías. Porque no eran solo un crimen, eran una reescritura cruel de nuestra historia. Me convertía en la villana de su relato, borraba de un plumazo cada sacrificio, cada desvelo, cada esfuerzo que hice por él. Era como si toda mi vida de madre quedara reducida a cenizas en un par de frases cargadas de resentimiento. Salí de aquella sala con el alma hecha pedazos. No sabía si llorar por el dinero perdido, por el hijo que ya no reconocía o por el niño que alguna vez fue y que parecía haber desaparecido para siempre. Antes de continuar con la historia, me gustaría invitarte a compartir tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas hasta ahora de lo que has escuchado? Me encantaría leer tu experiencia y tus reflexiones, porque cada comentario enriquece estos relatos de familia y nos ayuda a comprender que detrás de cada historia hay muchas más voces. Cuando creí que ya no quedaba nada más por descubrir, la vida volvió a girar con un golpe brutal. Yo pensaba que la herida estaba completa, que lo peor había sido escuchar la voz de mi hijo burlándose de mí y verlo declararse inocente ante un juez mientras me culpaba de sus desgracias. Pero el dolor todavía podía profundizarse. La detective que llevaba el caso me llamó una mañana en la que el aire se sentía pesado, como si el mundo mismo presintiera lo que estaba por venir. Me informó que mi nuera no era quien decía ser. Durante todo el tiempo que había vivido en mi casa, había usado un nombre falso. La mujer que yo conocía como Olía era, en realidad, Patricia Winters. Esa revelación me atravesó como una flecha. De pronto entendí que no solo me había enfrentado a una mala pareja para mi hijo o a una joven egoísta que lo había arrastrado en un plan de huida. Lo que teníamos delante era a una depredadora experimentada, una mujer con un historial calculado de manipulación, matrimonios fraudulentos y fortunas despojadas. 3 maridos anteriores, todos mayores, todos con dinero. 2 divorcios ventajosos, un tercer esposo muerto en circunstancias sospechosas. Nunca se había demostrado nada en su contra, pero el patrón era claro: se acercaba a hombres vulnerables, los aislaba de su entorno, exprimía sus recursos y desaparecía sin mirar atrás. La información llegó acompañada de documentos, capturas de redes sociales antiguas, registros de publicaciones que había hecho bajo seudónimos. Ella misma llamaba proyectos a los hombres que seleccionaba. Mi hijo aparecía en esas anotaciones con un nombre humillante: Proyecto Hijo de Mamá. Leí esas palabras con una mezcla de incredulidad y náusea.
Patricia lo había escogido no por amor, ni siquiera por deseo, sino porque había estudiado su perfil y había visto en él a la presa perfecta. Un hombre que aún mantenía un vínculo fuerte con su madre, un hombre con inseguridades que podían alimentarse hasta volverse resentimiento, un hombre fácil de moldear. Las publicaciones eran una radiografía del infierno. Hablaba de cómo poco a poco lo convencía de que yo era una carga, de que mi cariño era control disfrazado, de que mi ayuda era intromisión. Describía con frialdad su estrategia de siembra: introducir dudas, reinterpretar mis gestos cotidianos, convertir lo que siempre fue amor en algo sospechoso. Escribía con un tono triunfalista, como una artesana orgullosa de su obra. Decía que lo más delicioso era ver cómo Clark creía que aquellas conclusiones eran propias, cuando en realidad habían sido sembradas pacientemente por ella. Yo repasaba aquellas líneas y me veía reflejada en cada ejemplo. Recordaba perfectamente el día que le pedí a mi hijo que me ayudara a arreglar la puerta del garaje. Para mí había sido un gesto normal, un hijo apoyando a su madre. Pero en sus notas, Patricia explicaba que había usado ese episodio para convencerlo de que yo lo trataba como a un sirviente. Recordé el suéter que le regalé en su cumpleaños, elegido con cariño porque pensé que le favorecería. Para mí había sido un detalle. Para Patricia fue la oportunidad de decirle que yo consideraba su ropa vergonzosa y que quería cambiarlo. Recordé las cenas familiares en las que preguntaba si se quedarían a comer. Para mí era hospitalidad, pero Patricia lo transformaba en pasivo-agresividad, como si buscara manipularlo con culpa. Cada recuerdo cotidiano adquiría ahora un nuevo significado. Yo había vivido pensando que mi hijo se había distanciado por cambios naturales de la vida, que su carácter había evolucionado hacia un hombre menos cariñoso. Pero no, lo que había sucedido era un proceso sistemático de envenenamiento. Durante 3 años, Patricia había reescrito cada gesto, cada palabra, cada acto de mi maternidad. Y yo no lo había visto. Me invadió una sensación de derrota absoluta. No solo había perdido mi dinero, mi tranquilidad, mis pertenencias. Había perdido la esencia de mi relación con mi hijo, porque alguien había decidido manipularla hasta que se rompiera. Sentí que me habían robado incluso los recuerdos, porque ya no podía pensar en ellos sin sospechar que habían sido distorsionados en su mente. En paralelo, me enfrentaba a otro dilema: ¿mi hijo era culpable o víctima? Las grabaciones de Levi lo mostraban riéndose, participando activamente, disfrutando de la traición. Pero ahora aparecía este otro rostro de la historia: un hombre manipulado durante años, convertido en enemigo de su propia madre gracias a una programación psicológica minuciosa. La verdad era confusa y dolorosa. Mi hijo había sido víctima y victimario al mismo tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos. Me sentaba en mi mecedora, mirando el vacío, repasando mi vida una y otra vez. ¿Dónde había fallado? ¿En qué momento dejé de ser suficiente para él? Recordaba a Clark de pequeño, abrazado a mí en las noches de tormenta, con lágrimas en los ojos pidiendo seguridad. Recordaba su adolescencia, las tardes en el taller restaurando el Mustang, su orgullo al encender el motor por primera vez. Recordaba cómo me abrazó cuando lo acompañé a la universidad, nervioso y emocionado. ¿Cómo podía ese mismo niño haber llegado a mirarme como un obstáculo? Pero las pruebas estaban ahí. La detective me mostró capturas de las publicaciones de Patricia en las que se jactaba de su estrategia. Decía que Clark lloraba hablando de cómo yo nunca lo había querido de verdad. Decía que por fin había conseguido lo que buscaba: sembrar la convicción de que su madre era el enemigo. Yo leía esas líneas y sentía náuseas. Era como si alguien hubiera abierto a mi hijo, hubiera hurgado en sus inseguridades más íntimas y las hubiera transformado en armas. Un día recibí otra llamada inesperada. Me dijeron que Clark pedía verme. Quería una reunión en la cárcel. Mi corazón se estremeció. No sabía si se trataba de una trampa, de una nueva manipulación, de un intento de excusarse. Dudé, pero acepté. Algo dentro de mí necesitaba verlo. Necesitaba comprobar con mis propios ojos qué quedaba de ese niño al que había criado. El encuentro fue en una sala pequeña, con paredes grises y un aire impregnado de desinfectante. Al verlo entrar, me costó reconocerlo. Su cabello estaba desordenado, su rostro cansado, el uniforme naranja le restaba toda dignidad. Pero lo que más me impactó fueron sus manos temblorosas. Vi en ese gesto al niño nervioso que alguna vez se escondía detrás de mí cuando tenía miedo. Me confesó que había leído las publicaciones de Patricia, que había descubierto la magnitud de la manipulación.
Dijo que se había sentido desesperado durante años, que había creído que yo lo juzgaba, que nunca sería suficiente para mí. Patricia le había ofrecido lo que él creía comprensión, pero era solo veneno disfrazado de apoyo. Entendió que había sido moldeado para verme como enemiga, y reconoció que había aceptado esa visión porque le resultaba más fácil culparme que enfrentar sus propios vacíos. Sus lágrimas eran distintas esta vez. No eran las del hijo que pide compasión, sino las del hombre que empieza a ver con claridad el daño que causó. Reconoció sus decisiones, aceptó su responsabilidad. Pero también admitió que había sido manipulado hasta perderse. Yo lo escuchaba con el corazón dividido. Parte de mí quería abrazarlo. Otra parte quería recordarle cada insulto que había pronunciado en las grabaciones. Comprendí que nada de eso era sencillo. No había una línea clara entre la víctima y el culpable. Mi hijo había sido ambas cosas. Había elegido traicionarme, pero lo había hecho desde un lugar que Patricia había preparado pacientemente. La reunión terminó con una decisión inesperada. Clark quería colaborar con la justicia. Dijo que estaba dispuesto a contar todo lo que sabía, a describir cómo Patricia lo había manipulado, cómo habían planeado cada paso. Sabía que su testimonio sería clave para hundirla. No lo hacía solo por mí, decía, sino también por Levi, para que algún día pudiera mirarlo sin sentir vergüenza. Salí de aquella sala con una mezcla de emociones imposibles de ordenar. Por un lado, la herida seguía abierta. Mi hijo me había despojado, me había abandonado, me había traicionado. Por otro, vi un atisbo de arrepentimiento genuino, una chispa de esperanza de que aún pudiera rescatar algo de la persona que yo crié. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente a la mesa de la cocina. Levi dormía en su habitación. El silencio era espeso, pero dentro de mí algo había cambiado. Por primera vez desde que empezó la pesadilla, no me sentí sola en la lucha. Tenía pruebas, tenía la justicia de mi lado, y ahora también tenía a mi hijo, aunque roto, dispuesto a enfrentar a la mujer que lo había convertido en desconocido. Nunca había pensado que la justicia pudiera construirse sobre la voz temblorosa de mi hijo. Pero esa fue la herramienta que la policía decidió utilizar. Después de nuestra reunión en prisión, cuando Clark me confesó que quería cooperar, los agentes vieron en él una posibilidad inesperada. La mujer que yo había conocido como Leah, y que en realidad era Patricia Winters, todavía creía tener control absoluto sobre él. Creía que seguía siendo su títere, su marioneta fiel, incapaz de rebelarse contra sus hilos. Esa arrogancia sería su perdición. El plan fue explicado con detalle, aunque yo no estuve presente en la ejecución. Era demasiado arriesgado, demasiado doloroso para mí. Clark sería equipado con un dispositivo de grabación y se reuniría con Patricia en un entorno controlado. La idea era que él mencionara la información que ya conocíamos de su pasado y que ella, confiada en su superioridad, terminara confirmándolo todo. Las horas que precedieron a esa operación fueron insoportables. Caminaba de un lado a otro en la cocina, incapaz de concentrarme en nada. Miraba el reloj cada pocos minutos, como si el tiempo se burlara de mí al avanzar tan despacio. Pensaba en mi hijo entrando en esa sala, enfrentándose a la mujer que lo había moldeado durante 3 años. Me preguntaba si tendría la fuerza suficiente para no ceder, para no volver a caer bajo su hechizo. Me preguntaba si yo habría tenido esa fuerza en su lugar. Cuando finalmente recibí la llamada de la detective, su voz transmitía una mezcla de satisfacción y gravedad. El plan había funcionado. Tenían todo lo que necesitaban. Pero me advirtió que escuchar la grabación sería difícil. Yo insistí en que debía hacerlo. Necesitaba comprender, aunque me destrozara. Sentada en la sala de conferencias de la comisaría, con unos auriculares que pesaban más que cualquier corona, escuché la voz de mi hijo. Al principio hablaba con cautela, como tanteando el terreno. Luego, con una firmeza creciente, confrontaba a Patricia con su verdadero nombre, con sus matrimonios pasados, con las publicaciones que había hecho. El silencio que siguió fue escalofriante, un silencio denso en el que se podía sentir el cambio de atmósfera. Y entonces, escuché la voz de ella. Era distinta. Ya no era la mujer dulce, ni la nuera sonriente que fingía ternura. Era fría, calculadora, desprovista de máscaras. Admitía sin titubeos que lo había manipulado, que cada sentimiento de resentimiento hacia mí había sido sembrado por su mano. Describía con detalle cómo había reinterpretado mis gestos cotidianos para que parecieran control,
Cómo había convencido a Clark de que mi amor era en realidad una cadena. Cada palabra era un puñal. Recordaba escenas específicas y las deformaba con cinismo. Decía que cuando yo cocinaba sus platos favoritos, en realidad buscaba que dependiera de mí. Decía que cuando le pedía ayuda con tareas de la casa, lo trataba como a un empleado. Decía que cuando preguntaba por sus planes, lo hacía por invasión y no por cariño. Yo me veía en esas escenas, repitiendo una y otra vez lo que para mí había sido normalidad, y ahora escuchaba cómo habían sido transformadas en armas en su mente. Pero lo más doloroso fue oírla hablar de mi nieto. Patricia confesaba sin emoción que Levi nunca había sido parte de sus planes, que solo lo había usado como un puente para acercarse a mí y a mis recursos. Lo llamaba tapadera, estorbo, lastre. Decía que los niños eran tontos, que se apegaban a cualquiera que los alimentara, y que pronto lo olvidarían. En ese instante tuve que quitarme los auriculares. Sentí un vacío en el estómago, una rabia ardiente y un dolor tan profundo que me costaba respirar. Sin embargo, volví a ponerlos. Necesitaba escuchar hasta el final. Patricia, en su arrogancia, detalló incluso la estrategia del poder notarial. Explicó cómo había sembrado durante meses la idea de que yo podía enfermar, cómo había insistido en la necesidad de que Clark se preparara para proteger mis bienes. Lo convenció de que la decisión había sido suya, cuando en realidad había sido un guión escrito palabra por palabra. Al terminar la grabación, permanecí en silencio. No había lágrimas, no había gritos. Solo un cansancio inmenso. La verdad estaba allí, desnuda, y era peor de lo que había imaginado. Clark había sido manipulado con maestría, convertido en cómplice de su propia destrucción y de la mía. Y Patricia, sin darse cuenta, había cavado su tumba con sus propias palabras. La fiscalía no tardó en actuar. Con las grabaciones de Levi, con las confesiones captadas por el micrófono, con el historial de matrimonios anteriores y fraudes encubiertos, la acusación contra Patricia se volvió impenetrable. Los cargos se multiplicaron: fraude, conspiración, robo, abuso financiero contra una persona mayor. La defensa intentó pintar un cuadro distinto, un relato en el que ella era una mujer malinterpretada, una víctima de prejuicios. Pero bastaba escuchar su propia voz para que cualquier máscara se desmoronara. El juicio fue un espectáculo doloroso. Yo asistí a cada sesión, sentada en primera fila, sintiendo el peso de cada palabra. Vi cómo el jurado escuchaba las grabaciones con expresiones de incredulidad y repulsión. Vi cómo los abogados intentaban cuestionar la legitimidad de las pruebas, solo para que cada intento se deshiciera frente a la contundencia del material. Clark, por su parte, testificó con una mezcla de vergüenza y determinación. Reconoció sus errores, admitió sus decisiones, pero también describió la manipulación sistemática a la que había estado sometido. Su testimonio no lo absolvió de culpa, pero mostró al jurado la magnitud del control que Patricia había ejercido sobre él. Fue difícil escucharlo, porque cada palabra era un recordatorio de que había elegido creerle a ella en lugar de a mí. Pero también fue un acto de redención parcial, una semilla de reparación. El día de la sentencia, la sala estaba llena. Patricia escuchó impasible mientras el juez leía el veredicto. 12 años en una prisión federal. Fraude, conspiración, robo y abuso financiero. El juez habló de destrucción calculada de lazos familiares, de una conducta fría y premeditada. Yo lo escuchaba con una calma extraña, como si mi cuerpo estuviera presente pero mi alma flotara en otro lugar. 12 años. Una cifra que parecía grande y pequeña al mismo tiempo. Ninguna condena podía devolverme lo que había perdido, pero al menos representaba un reconocimiento de que el daño existía, de que no había sido imaginado. Cuando la sacaron esposada de la sala, me miró una vez más. Su rostro deformado por la ira me recordó que hay personas incapaces de aceptar la derrota. Movió los labios en silencio, y aunque no escuché las palabras, las leí sin dificultad. Esto no ha terminado. Pero para mí sí había terminado. No porque olvidara, sino porque decidí no dejar que sus palabras siguieran gobernando mi vida. Los meses siguientes fueron un proceso lento de reconstrucción. Vendí la casa donde había criado a mi hijo. No podía seguir viviendo entre aquellas paredes cargadas de recuerdos deformados. Me mudé a un apartamento más pequeño, más sencillo, pero mío. Decoré las paredes con dibujos de Levi, con fotos nuestras, con pequeños tesoros que fuimos acumulando en nuestra nueva vida juntos. Aprendí a cocinar de nuevo sin miedo a la escasez,
a tomar café por las mañanas con la tranquilidad de que nadie me lo arrebataría. Levi fue mi compañero en esa reconstrucción. Su risa infantil, aunque marcada por cicatrices invisibles, se convirtió en mi ancla. La vecina, la señora Chen, se transformó en una abuela adicional para él, enseñándole ajedrez, acompañándonos al parque. Descubrí que la familia podía construirse más allá de la sangre, que los lazos verdaderos eran aquellos que se elegían con amor y constancia. Clark, desde la cárcel, comenzó un proceso distinto. No fue fácil al principio. Las primeras visitas estuvieron llenas de silencios incómodos, de miradas que evitaban encontrarse. Levi lo observaba con distancia, incapaz de olvidar el abandono. Pero poco a poco, con paciencia, Clark dejó de intentar ser el padre divertido y aceptó ser el hombre arrepentido. Empezó a escuchar, a reconocer el dolor que había causado, a prometer con hechos y no solo con palabras que nunca volvería a repetirlo. Yo, como madre, viví un dilema constante. Una parte de mí quería perdonarlo por completo, abrazarlo como al niño que una vez fue. Otra parte me recordaba que había tomado decisiones conscientes, que me había robado sin pestañear, que me había culpado públicamente de su miseria. Al final, encontré un equilibrio. No lo absolvía, pero tampoco lo rechazaba. Decidí verlo como alguien en proceso, como alguien que debía ganarse cada día el derecho a reconstruir lo que destruyó. La caída de Patricia, sin embargo, dejó una huella que no desaparecerá jamás. Comprendí que hay personas que viven para destruir, que se alimentan de la confianza de los demás y que convierten el amor en un arma. Comprendí que yo había sido vulnerable, no por ignorancia, sino por amor. Y entendí que elegir protegerme a mí misma no era egoísmo, sino una forma de amor propio que había tardado demasiado en aprender. Hoy, cuando repaso todo lo ocurrido, sé que mi vida ya no es la misma. No soy la mujer ingenua que confiaba ciegamente en su hijo. Tampoco soy la víctima rota que lloraba frente a un armario vacío. Soy alguien distinto, alguien que aprendió a distinguir entre amor y dependencia, entre lealtad y autodestrucción. La confesión de Patricia quedó grabada no solo en archivos de audio, sino en mi memoria como una advertencia eterna. Escuchar cómo alguien podía deformar años de maternidad en un relato de control y manipulación me enseñó que el amor necesita también límites, que la confianza debe ir acompañada de lucidez. El juicio terminó, la sentencia se dictó, pero mi verdadera victoria no estuvo en los años de prisión que recibió Patricia. Mi victoria estuvo en recuperar mi voz, en atreverme a señalar la traición incluso cuando venía de mi propia sangre, en demostrar que la edad no es sinónimo de indefensión. Y sobre todo, mi victoria estuvo en mirar a los ojos de mi nieto y saber que, a pesar de todo, había elegido el camino que lo protegía. Porque al final, lo que quedó en pie después del huracán fue la certeza de que, aunque me arrebataron casi todo, nadie pudo robarme la decisión de seguir adelante. Si este relato está resonando contigo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa forma no te perderás ninguna de las próximas historias que compartimos aquí en Relatos de Familia, donde exploramos los lazos, los conflictos y las lecciones que nos dejan las experiencias más íntimas. El día en que Patricia fue condenada a más de una década de prisión, muchos pensaron que mi historia había llegado a su fin. Los periódicos escribieron titulares que hablaban de justicia, los noticieros mencionaron la condena como un ejemplo de lucha contra el abuso a personas mayores, y algunos vecinos me felicitaron por haber tenido el coraje de llevar el caso hasta el final. Sin embargo, yo sabía que aquello no era un final. Era apenas el comienzo de otra etapa, una más silenciosa, menos visible, pero igual de compleja, la reconstrucción. Durante meses después de la sentencia, mi vida estuvo marcada por una extraña mezcla de alivio y vacío. La certeza de que Patricia no volvería a lastimarnos se sentía como un bálsamo, pero al mismo tiempo quedaba un hueco enorme, un espacio que había sido ocupado durante años por el dolor y la traición. Cuando se arranca una espina profundamente incrustada, queda la herida abierta, y esa herida tarda en sanar. Me mudé a un apartamento más pequeño, un lugar sencillo pero acogedor. Allí comencé a construir una nueva rutina con Levi. Sus dibujos empezaron a cubrir las paredes, sus risas a llenar los rincones. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió nuestra. Aprendí a disfrutar de los pequeños rituales, preparar panqueques los domingos, acompañarlo al parque, revisar sus tareas después de la escuela. Descubrí que los días podían ser tranquilos, que no todo debía estar marcado por la tensión de lo inesperado. La señora Chen, mi vecina, se convirtió en un pilar en esa etapa. Ella,
Con su sabiduría tranquila, nos ofreció compañía, consejos y momentos de ternura. Para Levi fue casi como una segunda abuela. Para mí, un recordatorio de que la familia puede extenderse más allá de la sangre. En su presencia encontré apoyo, pero también el ejemplo de alguien que, a pesar de sus propias pérdidas, había sabido mantener la serenidad. Mi relación con Clark fue un capítulo aparte. Al principio, no podía pensar en él sin sentir una punzada en el pecho. Cada carta que enviaba desde prisión me provocaba dudas. ¿Debía leerla o ignorarla? ¿Debía permitir que siguiera presente en nuestras vidas después de todo lo que había hecho? La respuesta nunca fue sencilla. Había días en que lo extrañaba con la fuerza de una madre que aún recuerda al niño que una vez meció entre sus brazos. Había otros en que lo odiaba por haberme arrebatado la tranquilidad, por haberme culpado públicamente de sus heridas. Decidí leer sus cartas con el corazón dividido. En ellas encontré algo que no había visto en mucho tiempo. Honestidad. Escribía sobre sus sesiones de terapia, sobre los ejercicios de reflexión que le pedían que hiciera, sobre los libros que leían en los programas de rehabilitación. Me hablaba de su vergüenza, de la forma en que revivía cada insulto que había pronunciado, de cómo veía ahora el dolor en mis ojos y entendía que había sido real. No pedía perdón, al menos no en las primeras cartas. Se limitaba a contarme lo que aprendía, como un alumno que poco a poco descubre la magnitud de sus errores. Las visitas fueron un proceso largo y tortuoso. Al principio, Levi se mostraba frío y distante. Respondía con monosílabos, evitaba el contacto visual, mantenía su cuerpo rígido en la silla. Yo lo entendía. Para un niño, la traición de sus padres es una herida difícil de comprender. Pero poco a poco, con paciencia y constancia, Clark comenzó a acercarse a él de otra manera. No intentaba distraerlo con promesas vacías ni con bromas forzadas. Se limitaba a escucharlo, a reconocer el daño, a repetirle que no volvería a abandonarlo. Vi en esos gestos una semilla de cambio. No era suficiente para borrar lo ocurrido, pero sí para abrir una rendija de esperanza. Aprendí que el perdón no es un evento único, sino un proceso. No ocurre de un día para otro, no se decreta en una sentencia, no se concede por obligación. Es una construcción lenta, un puente que se levanta piedra por piedra, a veces avanzando, a veces retrocediendo. El impacto de mi historia trascendió más allá de mi familia. Una periodista de investigación se acercó para escribir un artículo sobre el caso. Al principio dudé, temía exponerme aún más, temía que Levi sufriera por la publicidad. Pero acepté con condiciones claras. Su identidad debía estar protegida, su nombre jamás aparecería. Accedí porque comprendí que nuestra experiencia podía servir a otros. El artículo fue publicado y tuvo una repercusión inesperada. Recibí cartas de otras mujeres mayores que habían pasado por situaciones similares. Algunas habían perdido todo a manos de hijos o nueras manipuladores. Otras nunca se atrevieron a denunciar por miedo o vergüenza. Varias me agradecieron por haber alzado la voz, porque mi caso les dio el coraje de presentarse ante la justicia. Una de esas cartas me conmovió profundamente. Una mujer escribió que había logrado llevar a juicio a su propio hijo gracias a lo que leyó sobre mí. Sus palabras eran un recordatorio de que el dolor compartido puede convertirse en fuerza. A través de esas cartas entendí que mi historia no era solo mía. Representaba a muchas personas invisibles que habían sido despojadas por aquellos en quienes confiaban. Comprendí que el silencio era un aliado de los abusadores, y que romperlo era un acto de resistencia. En medio de todo ese proceso, también tuve que enfrentarme a mi propio espejo. Durante años había definido mi identidad en torno a la maternidad. Fui madre antes que mujer, trabajadora antes que persona, cuidadora antes que individuo. Mi vida entera estuvo dedicada a sostener a mi hijo, a garantizar que no le faltara nada. Cuando descubrí que había usado ese amor como arma contra mí, sentí que me habían arrebatado mi esencia. Pero poco a poco aprendí a verme de otro modo. Entendí que mi valor no se reducía al rol de madre. Que era también una mujer capaz de reconstruirse, una abuela que podía criar con ternura y firmeza, una persona que merecía respeto y autonomía. Descubrí el poder de decir no, de poner límites incluso a quienes más amaba. Ese aprendizaje llegó tarde, pero llegó con una claridad que me acompañará hasta el final de mis días. Los años siguientes se fueron tejiendo con hilos de dolor y esperanza. Clark continuó cumpliendo su condena, pero en cada carta, en cada llamada, en cada visita supervisada, percibí un cambio real.
No un cambio instantáneo ni milagroso, sino el fruto de un trabajo constante. Comenzó a aceptar que no podía borrar lo ocurrido, pero sí podía elegir qué tipo de padre quería ser a partir de ahora. Esa humildad, aunque tardía, fue lo que me permitió abrirle un espacio en mi vida de nuevo. Levi, por su parte, demostró una resiliencia admirable. Aunque cargaba con cicatrices invisibles, supo encontrar alegría en los pequeños detalles. Se volvió un niño curioso, lleno de preguntas, con un espíritu fuerte. Yo lo observaba y comprendía que, a pesar de todo, aún era posible darle una infancia digna. Su risa era la prueba más clara de que no habíamos perdido la batalla. En los momentos de soledad, me sentaba en el balcón de mi apartamento y repasaba todo lo ocurrido. Pensaba en mi madre, en las lecciones que me había dejado, en la fuerza silenciosa con la que enfrentó sus propias dificultades. Pensaba en cómo yo había replicado esa fortaleza, aunque tardara en reconocerla. Y pensaba en el futuro, en lo que quedaba por delante. Ya no me atormentaba con la pregunta de en qué momento había perdido a mi hijo. Comprendí que no todo estaba bajo mi control. Que la vida está llena de decisiones ajenas, de circunstancias que escapan a nuestra voluntad. Aprendí a dejar de cargar con culpas que no me pertenecían. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo solo una historia de traición. Veo también una historia de resistencia. Veo a una mujer que, a pesar de ser despojada de todo, supo levantarse. Veo a un niño que, con sus pequeñas cámaras ocultas, nos salvó a ambos. Veo a un hombre que, aunque cayó en lo más bajo, eligió luchar por redimirse. La vida que tengo ahora no es la que soñé. No soy la abuela que hornea galletas y consiente a su nieto sin preocupaciones. Soy la abuela que recogió los pedazos de una familia rota y construyó algo nuevo, distinto, pero real. Soy la mujer que aprendió a amarse a sí misma con la misma intensidad con la que siempre amó a los demás. Al final, la mayor lección que me dejó todo esto es que la fortaleza no consiste en nunca caer, sino en levantarse cada vez que la vida nos empuja al suelo. Que la lealtad no puede ser excusa para soportar abusos. Que elegirnos a nosotros mismos no nos hace egoístas, sino humanos. Y sobre todo, entendí que, aunque la sangre pueda traicionar, el amor verdadero siempre encuentra formas de florecer. En la risa de mi nieto, en las cartas de arrepentimiento de mi hijo, en las voces de otras víctimas que encontraron coraje gracias a mi historia, descubrí que no estaba sola. Esa certeza, más que cualquier sentencia judicial, fue lo que me devolvió la paz. Quiero agradecerte de todo corazón por haberme acompañado hasta aquí, por escuchar mi historia y permitir que mi voz llegara hasta ti. Cada relato que compartimos en este espacio es una ventana a lo que viven muchas familias, con sus luces y sus sombras, y tu compañía hace que este camino de palabras tenga sentido. Este canal, Relatos de Familia, existe para recordarnos que no estamos solos, que detrás de cada experiencia hay alguien que puede reconocerse en nuestras heridas y también en nuestra esperanza. Gracias por formar parte de esta comunidad y por darme tu tiempo, tu atención y tu compañía. Y antes de despedirme, quiero invitarte a seguir explorando conmigo. En pantalla te dejo, a modo de recomendación, otro vídeo del canal para que puedas continuar escuchando más historias de familias, tan intensas y humanas como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.